Chicos, ¿me confirman si me pueden oír? Voy a empezar la clase. Sí, se escucha, Liz. Bien, vamos a empezar. Entonces, hoy vamos a revisar lo que es el capítulo 2, que viene a ser todo el marco teórico referencial. Antiguamente, en lo que era investigación o metodología de la investigación, se hablaba de un marco teórico referencial, aquella recopilación bibliográfica que tiene que ver con todo el contenido teórico de nuestra investigación. En la actualidad se lo maneja con el término de estado del arte. Cuando hablamos de estado del arte, hacemos referencia ahora a lo que se denomina marco o lo que se denominaba marco teórico. ¿Qué es el estado del arte? ¿Qué les viene por idea como estado del arte antes que empecemos a hablar? Si yo les digo así de manera general, ¿qué puede ser el estado del arte? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Qué idea tienen? A ver, enciendan sus micrófonos, vamos a ver qué ideas pueden tener acerca del estado del arte. A ver quiénes están conectados. Noelia, ¿qué cree que es el estado del arte? Dice, no se puede escuchar bien, estoy en camino a mi casa. Les estoy haciendo la pregunta de qué creen que puede ser estado del arte. ¿A qué idea les viene? Nuestro tema, dice. Dicen, Sí, dígame. es algo que está hecho y falta por hacer, Liz. Ya, más o menos. Cuando hablamos de estado del arte, hacemos referencia a algo como su compañera dice, que ya está escrito, que ya está investigado, que ya está estudiado, que ya tiene una conceptualización. Y cuando su compañera se refiere a algo que falta hacer, es a esa organización de contenido de información que ustedes le van a dar cuando empiecen a hacer la investigación. El anterior semestre han llevado anatomía 1, ¿no es cierto? Han conocido los huesos de todo el cuerpo, por ejemplo, los músculos de todo el cuerpo. En esta segunda parte ya de su formación, este segundo semestre, ahora vamos a ir relacionando que esos huesos con esos músculos tienen una unión y que juntos cumplen una función. Antes, para ustedes, era solo un contenido suelto, pero ahora en la actualidad se convierte en un contenido más funcional, con mayor eh, integridad. Ya nos damos cuenta que los huesos no pueden actuar solos o que los músculos no pueden generar movimientos si no tienen una palanca denominada hueso. Ahí ya le estamos dando un sentido a la información que habíamos tenido el año pasado, ya le estamos dando una integración de esa información. Cuando nosotros elaboramos un estado del arte, va a suceder lo mismo. Tienen ideas de los conocimientos de manera general, solamente que esos conocimientos generales ustedes los van a adaptar a su tema de investigación. Si, por ejemplo, yo voy a estudiar una lumbalgia en mi perfil de investigación, tendré que estudiar los músculos de la columna lumbar, los músculos, los huesos de la región lumbar, las articulaciones interdiscales de la región lumbar. Entonces tendría que hacer una asociación de esa información para integrarlo y relacionarlo con lo que es mi tema de investigación. Cuando creamos un estado del arte, eso es lo que vamos a hacer.
vamos a ir integrando toda esa información de referencia en función a un punto crítico o a un problema concreto que ustedes vayan a presentar, que en este caso son sus casos clínicos, ¿verdad? Ahora, toda esa información que ya existe, ustedes la pueden recopilar del internet, la pueden recopilar de sus libros, de documentos, folletos, etcétera. Y la van a ir organizando como parte de la explicación y la descripción de esos fenómenos de investigación dentro de su proyecto. ¿Cuáles son esos fenómenos de investigación? La patología, la anatomía en la que se encuentra la lesión, la pérdida de función, las posibles terapias que ustedes puedan aplicar, etcétera, etcétera. Entonces van a recopilar información de esos puntos o temáticas importantes para lo que es la elaboración de su segundo capítulo. Y de esa manera poder hacernos una descripción general de los conceptos que van a estar dentro de esta investigación. Entonces, el estado del arte y el marco teórico van a ayudarnos a definir la modalidad de investigación documental que ustedes van a realizar. Todo con el fin de revisar detalladamente cada punto de la investigación o cada tema específico que ustedes están tratando de descubrir. La finalidad de hacer el marco teórico o estado del arte es dirigir y darle sentido documentado a su investigación para que luego este se convierta en un documento de análisis para aquellos que también están interesados en tema o en temas similares al suyo. Entonces, cuando ustedes vayan a armar un marco teórico o un estado del arte, es importante que ustedes consideren los siguientes puntos o las siguientes interrogantes que les presento. ¿Qué campos de indagación se han definido y reconocido directamente en selección a su tema de investigación? Entonces, si yo voy preguntando, por ejemplo, a ver, vamos a ver quién está en línea. A Celina, por ejemplo, si yo le pregunto a Celina, ¿cuál es su tema de investigación? ¿Qué me responde Celina? ¿De qué trata su tema de investigación del capítulo 1? A ver. Sobre la patología, Lice. Sí, sobre la patología y la terapia. La patología es la fibrosis quística y la terapia es el drenaje postural. ¿La qué? ¿La fibrosis? Quística. No, no puede ser fibrosis quística. Debe ser fibrosis. Porque la fibrosis quística ya es una patología más del área ginecológica y no la tratamos nosotras. ¿No era una fibrosis muscular el suyo? Lice, fibrosis quística se refiere a, es una patología que está más referida a hacia la fisioterapia respiratoria, porque sobre los Ah, ya, me pulmones. estás hablando, sí, ya, estás hablando del área respiratoria, estás haciendo terapia respiratoria, ¿no? Ejercicios posturales para la fibrosis quística. Ya. Ya, entonces, por ejemplo, su compañera está haciendo una investigación acerca de la fibrosis quística. Y cuando nos hacemos esta primera pregunta que está en pantalla, que dice, ¿qué campos de indagación se han definido y reconocido? En este caso, los campos de indagación son la fisioterapia respiratoria. Ahora, ¿cuáles van a estar relacionados al tema de investigación? Patologías pulmonares de tipo restrictivo, porque en este grupo pertenece la fibrosis quística. Ahora, ¿qué conceptos se evidencian como esenciales dentro de su documento? Definitivamente su compañera va a tener que hacer una definición de qué es la fibrosis quística, qué es la terapia postural, va a tener que hacer una definición de los tejidos
alterados con la fibrosis quística, va a tener que hacer una descripción de la fisiología respiratoria lesionada. Ahora, ¿qué contenidos tópicos o dimensiones se han dado como prioritarios? Como prioritarios, por ejemplo, van a estar los conceptos de lo que es la terapia respiratoria, ¿no es cierto? Como conceptos importantes también van a estar las dimensiones en los abordajes terapéuticos posturales que su compañera quiere mostrar en su investigación. Entonces, considerando esos aspectos, cada uno de ustedes van a ir respondiéndose cuáles serán esos campos importantes de investigación, cuáles serán los conceptos más importantes que tienen que estar dentro de su documento y cuáles van a ser las dimensiones sobre los abordajes que ustedes van a ir mostrando. Ahora, cuando hacemos esta descripción del marco teórico o estado del arte, es importante que la información que ustedes presenten esté totalmente organizada, integrada y además de eso, que tenga un respaldo bibliográfico científico, ya sea a través de libros, documentos o artículos científicos que nos permitan armar esa conceptualización de su documento, todo con el fin de la posible solución de los problemas que están presentando. En ese sentido, los objetivos del estado del arte es obtener los datos más importantes de referencia teórica y las disciplinas asociadas a su tema de investigación. Al mismo tiempo, es importante la organización y áreas, cómo van a estar organizado su marco teórico. ¿Para qué van a hacer esto? Para poder aclarar y organizar el conocimiento que están mostrando y que este se vuelva parte de una contribución científica al área y al tema de investigación que presenta. No se olviden que cuando elaboren su marco teórico o estado del arte deben manejar un lenguaje común para los profesionales que hagan lectura de su documento, pero también un lenguaje que tenga la concordancia con el tema de investigación y la posible terapia. Ahora, no se olviden que cuando uno hace un respaldo teórico o un marco conceptual, como es el caso, van a aportar nueva información para tratar de solucionar un problema en específico, que en este caso viene a ser su patología. Ahora, algo muy importante es que cuando hablamos del estado del arte, vamos a decir que es un proceso de investigación. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener que ir a abrir documentos, libros, PDFs, artículos científicos para relacionar y generar una investigación documentada. Todo con el fin de que ustedes recuperen y conozcan información acerca del objeto de estudio en específico. También, cuando hablamos de estado del arte, nos va a dar la posibilidad de comprender de mejor manera su conocimiento o el fenómeno de estudio, que puede ser su patología o su terapia. Todo con el fin, nuevamente, de generar conocimientos comprensibles para ustedes mismos y para las personas que hagan lectura de su documento. Además de eso, cuando ustedes elaboran un buen estado del arte, les va a permitir desarrollar perspectivas teóricas más eficaces y puntuales acerca de su tema de investigación. Todo se va a dar gracias a este proceso de revisión bibliográfica, al análisis crítico que ustedes van a tener para seleccionar la información y a la interpretación que ustedes van a dar de los documentos que están investigando. Cuando ustedes empiecen a hacer la investigación de su estado del arte, es importante que ustedes consideren los ejes temáticos más importantes. Posteriormente, hagan una búsqueda
de toda la información en documentos con respaldo científico. Repito, libros, artículos de medicina, revistas, etcétera. Una vez que tengan toda la información y recolecten, deben transcribirla de manera fidedigna y con, obviamente, la recopilación de la referencia bibliográfica de donde están sacando dicha información. Ahora, cuando ustedes elaboren de manera prolija un estado del arte, van a tener que observar y percibir cuál es el fenómeno de investigación y si dicha información es correcta o se asocia a su tema de investigación. Van a tener que construir definitivamente conceptos nuevos porque ustedes van a estar trabajando con un problema en específico y van a tener que dirigir un poco su investigación del marco teórico en relación a este tema. Para eso tienen que tener instrumentos, escuchar, leer, escribir, hablar y interactuar con su información para ver qué información es primordial e importante. Ahora, todo este proceso de investigación va a tener que cumplir un método de recolección de información para que ustedes puedan organizar y armar su marco teórico. Para eso es importante la revisión bibliográfica, hacer una buena lectura y reconocer que los autores que elaboran los documentos que ustedes están investigando tengan un grado de formación superior y fidedigno y que su información haya pasado por un tribunal de examinación para ver que es una información fidedigna. Por esta misma razón es también importante que el estado del arte se pueda armar gracias a conocimientos e información que están en libros de trabajo. Ahora, deben obviamente considerar algunas fases del proceso de investigación para crear el estado del arte. El primer paso incluye lo que es la lectura, el análisis y la interpretación de la información para clasificar aquella información que está acorde a su tema de investigación y sea parte importante de su documento, ¿no? De su respaldo documental. Cuando ya tengan la información, deben empezar a lo que es la iniciación consciente de la información, comprendiendo dicha lectura que tiene la información que ustedes han sacado para poder ver si es parte de la solución del problema que ustedes están teniendo o están investigando. Ahora, deben ser conscientes que deben seleccionar la información más fidedigna y real asociada a su tema de investigación. Por otra parte, van a explorar la información que se está presentando en su documento y le van a dar la validez cuando ustedes hagan la parte aplicativa. Por lo general, todos los contenidos que están dentro del estado del arte van a llegar a formar parte de la solución del problema, porque a partir de esa información nosotros vamos a tener más clara las temáticas que se están investigando y aún mucho más clara la solución que se van a dar a esos problemas. Ahora, el estado del arte, ya les había dicho, tiene como objetivo recuperar toda esa información trascendente que les va a permitir a ustedes reflexionar si lo que están investigando es correcto o no. Al mismo tiempo, les va a permitir que ustedes tengan mayor conocimiento de su tema de investigación, tengan mayor información que permita
permita solucionar ese tema de investigación a través de las diversas terapias que ustedes están tratando de manejar. Ahora, todo estado del arte, después de su revisión y aprobación, forma parte de lo que son investigaciones que permitan aclarar y solucionar temáticas parecidas a las que ustedes están planteando en su problema de investigación. Ahora, por lo general, este estado del arte cuenta con su marco teórico que debe tener un análisis crítico de la bibliografía que están utilizando para armar su contenido del estado del arte y asimismo desarrollar la perspectiva teórica que nos pueda ofrecer este tipo de investigaciones. Por lo tanto, tienen que preparar, describir, interpretar, construir y socializar toda la información que ustedes están investigando. Bien, ahora, la estructura del marco teórico va a ser la siguiente. Ya les he hablado hasta este punto de qué es el estado del arte y qué contenidos deberían estar dentro de un estado del arte. Ahora vamos a ir organizando en esta segunda parte cuál es la estructura que debería tener nuestro segundo capítulo. En pantalla están observando, chicas, chicos, lo que es un breve bosquejo de los contenidos que deberían estar armados dentro de un marco teórico, considerando solamente las dimensiones y puntos de investigación más importantes a mi tema o al tema que ustedes han elegido. Ahora, todo marco teórico va a tener un enfoque acerca de la descripción de la anatomía afectada. Entonces, cuando empecemos a armar el capítulo 2, el primer punto que debe tener la investigación es la descripción de esa estructura anatómica que está siendo involucrada dentro de mi investigación. Entonces va a haber lo que es el 2.1, que es la anatomía descriptiva. En los casos que están haciendo patologías musculares, osteoarticulares, van a tener que hacer una descripción de la osteología, la miología, la artrología y la neurología asociadas a un tema de investigación. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una investigación de un paciente con esguince de rodilla, voy a tener que hacer la descripción anatómica de la rodilla. El punto número 1, que es osteología, me hará la descripción de lo que es la rótula, la meseta tibial, de lo que es los cóndilos femorales, etc. Si hablo de miología, voy a tener que hablar de todos los músculos que son flexores, extensores, aductores, de lo que es la región de la pierna. Lo propio de artrología, tendré que hacer una descripción de la articulación de rodilla, hablando de todos sus elementos anatómicos, lo propio de neurología. Entonces, el primer eje temático es la anatomía. El segundo eje temático tiene que ver con lo que es la investigación de la patología. Entonces, tiene que haber una definición o conceptualización de la patología, una clasificación, una etiología u origen y lo que es la sintomatología, tanto signos y síntomas asociados al cuadro o al tema de investigación. Hasta ahí ya son dos ejes temáticos que están dentro de una investigación. El tercer eje temático tiene que ver con lo que es la terapia, ¿no? La definición de la terapia que ustedes van a utilizar. Por ejemplo, en el caso de Celina, su compañera, va a ser terapia postural, perdón. Entonces, una definición que es de la terapia postural, cuál es la clasificación de sus técnicas, cómo se tiene que dosificar esa técnica o este manejo kinésico en su paciente. Ahora, algunos, por ejemplo, están haciendo crioterapia para esguince de tobillo. Entonces, definición de la crioterapia, clasificación, dosificación, ¿no? Entonces, hasta ahí es el 2.3. El 2.4 tiene que ver con la población a la que está siendo
la población que está siendo afectada. Por decirles que ustedes están aplicando su terapia en un paciente de 40 años. Entonces, me van a hacer una definición de las características anatómicas y funcionales del paciente. Luego me van a tener que hacer una clasificación del tipo de grupo etario al que pertenece, qué características físicas tiene ese paciente en los 40 años, cómo deberían ser sus tejidos, etc. Y el último punto es el marco referencial. El marco referencial, pero está asociado al lugar donde van a hacer su investigación. La mayoría de ustedes se había puesto como ejemplo el gabinete del Instituto Técnico Andrés Bello. Entonces tendrán que decir cuál es su ubicación, cuántos pacientes se atienden en el gabinete, cuántos de los pacientes, por ejemplo, tienen una lesión a nivel de la rodilla, etcétera. Entonces aquí van a hacer una breve descripción también. Esa es la estructura que debería tener su marco teórico, ¿ya? Ahora les voy a mostrar cómo se tendría que hacer la referencia bibliográfica de ese marco teórico. Hasta este punto, ¿alguna duda, chicas, chicos? Porque para la siguiente semana ustedes van a armar el esqueleto de su marco teórico. Y yo voy a ir revisando si tiene que ver o está asociado a su tema de investigación. Entonces eso lo van a subir a la plataforma. Va a ser la primera tarea para la siguiente semana. ¿Hasta ahí está claro? ¿Tienen alguna duda? Chicos, ¿alguna duda? Pueden encender su micrófono. Si tienen alguna duda, háganmelo saber en este momento. Bien, si no hay dudas, vamos a ir ahora a cómo deberían hacer las referencias bibliográficas en el marco teórico. Ustedes van a elaborar su capítulo 2, ¿no? En este caso estamos empezando con la anatomía. Es una paciente que tiene alteraciones en la piel. Mi tema de investigación tiene que ver, por ejemplo, en este caso con celulitis. Entonces, si mi paciente tiene celulitis y esa es mi patología, voy a tener que hacer una anatomía descriptiva de lo que es la piel. Entonces me está poniendo, por ejemplo, una breve definición de qué es la piel en este párrafo, donde dice la piel está constituida de 3 capas, ¿no? Entonces me está poniendo una breve definición o conceptualización y abajo, bueno, al lado de esa definición o concepto, se hace la referencia bibliográfica. Y en el documento, dentro del documento, en el marco teórico, tiene que estar en cada en cada página, todas las referencias bibliográficas o de los libros que están sacando. En este caso, por ejemplo, esta definición ha sacado la compañera del libro Morales, pues, ¿de qué doctor será? Morales, digamos, el año 2016. Ahora, si en esta parte descriptiva ustedes necesitan referir con una imagen, entonces pueden hacer referencia en anexos. ¿Y qué número de anexo es? Para ver la anatomía de la piel. Entonces, quiero que quede claro que dentro del documento la referencia bibliográfica va de esta manera. Morales, que es el nombre del autor y el año en el que ha sido publicado. Si hubiese una imagen para explicar algo, entonces vamos armando los anexos y ponemos ver anexo número 1, por ejemplo, en este caso. Y yo, cuando esté su documento listo, iré a ver el anexo en la parte de atrás y veré que me quería explicar acerca de algún punto en específico con la imagen. Como ustedes pueden ver, cada párrafo tiene lo que se denomina su referencia bibliográfica, porque los conceptos han sido
retirados o sacados de un libro, entonces, o un documento o un artículo científico. Entonces, cada párrafo tiene su referencia bibliográfica. En algunos párrafos se pueden repetir los autores y en otros, por ejemplo, puedo hacer una presentación diferente, ¿no? Con diferentes definiciones de los autores. Eso es para hacer la referencia dentro del documento. Ahora, al final del documento, por ejemplo, van a encontrar lo que es la bibliografía. En la bibliografía van a observar que se va a armar todos los datos completos del libro o revista de donde ustedes han sacado la investigación. Entonces, toda referencia bibliográfica para el área de salud deben tener los siguientes conectores. Tiene que estar el nombre del autor, que en este caso dice Hernández, la inicial del nombre, que en este caso es R, seguida de un punto. Luego el año de publicación, que en este caso es el año 2003, como pueden ver dentro de un paréntesis, y luego sigue un punto. Luego viene el nombre y el apellido del traductor, si es que tuvieran un traductor. Si es que no, omitimos ese punto. Luego viene la ciudad donde ha sido publicada esa información y la editorial. El método que les acabo de explicar está basado en el método de referencias bibliográficas APA. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, acá yo veo que hay un autor Morales, en su referencia bibliográfica tiene que estar este señor Morales con todos sus contenidos de fecha de publicación, perdón, número de edición, ciudad, país, tema de investigación, año de publicación, etcétera. Tiene que tener esos contenidos. ¿Hasta ahí alguna duda? Porque esto es para hacer la referencia bibliográfica. ¿Alguna duda, chicas? Dice, disculpe, en caso, digamos, no le entendí bien. Digamos, tengo 3 referencias bibliográficas. Tendría que poner de los 3, ¿no? ¿Verdad? Aquí, donde dijo Hernández. Exacto. Ah, ya. Este, Está por bien. ejemplo, es solo de este libro, de metodología de investigación. Pero digamos que dentro de mi documento tengo a ese otro autor Palazuelos que había sido del libro de anatomía descriptiva. Entonces, también tiene que estar en mi referencia bibliográfica. También tiene que estar este otro autor, Rabinat, dentro de mi referencia bibliográfica. En la referencia bibliográfica